Bienvenidos a esta lección número 10 de este curso, El discípulo hace discípulos. Como ustedes saben, es el curso que termina el discipulado 1. Es el curso culminante, terminante, es el curso que une todo. Ustedes han estado estudiando en Academia de Cristo por un poco de tiempo y han han crecido en su conocimiento de la fe, han crecido en su fe, han crecido en sus habilidades, pero este curso une todo, para que den un curso pequeño. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto al curso? En cuanto a las metas del curso, los retos del curso? Isidro, Leonardo. Bueno, pastor, ahí lo que estaba viendo era porque dice que podemos dar el curso inclusive antes de terminar la clase para que no se nos haga muy extenso. Ujú, Ajá. Bueno, y yo tenía pensado ya comenzar a darlo próxima semana, o sea, ujú. los lunes. O sea, Amén. pero yo tengo pensado hacerlo, inclusive con una de las preguntas que ve ahí, pienso darlo curso por curso, así en los 4 días seguidos. Ujú. Sí, exactamente. Y qué bien que haya agendado un tiempo. Es un proyecto final más largo y muchas personas encuentran obstáculos si demoran y no piensan en cuándo van a empezar. Así que es muy preciso pensar en cuándo y dónde y a quiénes va a reunir para empezar este proyecto final. Mm. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto Ujú. saludarte, bendiciones a todos los hermanos. Sí, igualmente. Estamos en la primera parte aquí y de hecho están estudiando, están pensando en dar este curso pequeño y el segundo concepto del curso, de los cuatro conceptos, es la gracia. Y vamos a ver eso en un momento. Vamos a orar. Oremos la misma oración que vimos en el video. Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén. Los objetivos de esta lección son tres. Amén. El primero es repasar la lección 2, la gracia, desde el punto de vista de un maestro. Vamos a verlo en el sitio web. Vamos a ver dónde pueden encontrar los recursos. Vamos a revisarlo punto por punto, porque ustedes ya son maestros. Van a ser maestros de este curso. También discutir las ventajas y desventajas de enseñar este curso en dos clases o cuatro. Hay dos opciones, hay dos caminos. Hay una bifurcación acá. Si van a enseñarlo en dos sesiones o enseñarlo en cuatro sesiones. Y el último objetivo de esta lección es hacer un juego de roles sobre cómo los maestros pueden animar a los estudiantes a que participen. Pero primero que todo, las preguntas de la tarea de hoy. ¿Por qué el pequeño fariseo que todos tenemos dentro no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? Porque a veces, pues, la Biblia describe nuestra naturaleza pecaminosa como el viejo Adán. A veces podemos describirlo como el pequeño fariseo dentro de nosotros. Daniel, le damos la palabra. Sí, profesor, mira, lo que pasa es algo que he sentido yo en mi vida y que seguramente a todos nos ha pasado, es que siempre nos han enseñado que nosotros, o sea, que todo está en nosotros, que en esforzarnos, que, que en desarrollarnos como personas, o sea, el futuro depende de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Eso es una enseñanza que normalmente nos da el mundo.
Ujú, ¿sí? ujú, Y el Señor, eh, con su gracia, nos dice algo totalmente distinto. Nos dice, es por fe, por mm, gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ujú. es un choque muy difícil que tenemos todos en algún momento y es algo difícil de entender porque desde pequeños nos han enseñado algo totalmente distinto. Sí, exactamente. Gracias a Daniel y gracias por usar la palabra chocante. Choque. ¿Por qué? Porque el evangelio es algo ajeno. Nosotros no producimos el evangelio dentro de nosotros, viene de Dios. Y nosotros no lo queremos por naturaleza, porque por naturaleza una parte de nosotros piensa que somos lo suficientemente buenos, o por lo menos tenemos un camino, o por lo menos podemos tener ese progreso en la mente, en la mira. Sí, estoy mejor que antes, estoy mejor que ayer, estoy mejor que el año pasado, soy mejor que hace una década, así que estoy yendo bien. Queremos, no, queremos un poco del crédito. Isidro, usted activó su micrófono. Adelante. Sí, sí, pastor, ahí también quería añadirle un poquito a lo que mi hermano dijo ahí, que en base a lo que, por lo que nos decía nuestro padre, que seamos alguien en la vida, que estudiemos. Y por eso nosotros nos sentimos orgullosos, a veces Ujú, porque tenemos un poquito más de estudio que otro, o porque tenemos un buen trabajo, por decirlo así. Uno trabaja en un banco y el otro en Bachandón, recolector de basura. Entonces nosotros nos creemos superiores a los demás. Y ujú, eso siempre nos lleva a un pecado realmente que se vive así a diario, porque vuelvo y le repito que nos creemos mejores que otros, cuando no es así, cuando vemos ahí que la Biblia nos dice otra cosa, que ujú, nos hace ver nuestro propio pecado en base a lo que hemos leído y todo eso de que todos somos pecadores, en algún ujú, momento somos superiores a nadie. ujú. Sí, muchas gracias. Nos comparamos con otras personas en vez de compararnos con la ley perfecta de Dios. Y eso es, pues, la ley es un mensaje chocante y el evangelio es un mensaje chocante. No queremos los dos mensajes por naturaleza. Así que el Espíritu Santo tiene que usar su palabra para obrar la fe en nuestro corazón para que creamos en los dos mensajes. Ujú. Bien, seguimos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mejor enseñar los cuatro conceptos en dos lecciones, en dos sesiones o en cuatro? Así que en este proyecto final tienen algunas opciones, dos opciones. Dar el curso en dos sesiones o dar el curso en cuatro sesiones. Y hay ventajas para las dos opciones. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo está usted? Bien, pastor, sí, señor, gracias. Excelente. Estamos discutiendo la tarea, hablando acerca del proyecto final y la opción de hacerlo en dos sesiones o en cuatro. Y podemos pensar en ventajas y desventajas para cada opción. Hay que ver qué es mejor para su situación, para su grupo, para su horario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es una ventaja de enseñar los cuatro conceptos en dos lecciones? Profesor, Ah, Sí, Daniel y luego Henry. bueno, pues yo pienso que sobre todo la primera lección, cuando hablamos del pecado y, eh, y de la gracia, o sea, me parecería mejor darlos juntos, porque cuando nosotros hablamos solo sobre el pecado, eh, las personas se pueden sentir muy confrontadas Ujú, y, y pueden, inclusive, no sé, o sea, tener de pronto una percepción negativa, no digamos la mala, sino negativa,
A mí me gustaría más darlo por lo menos en dos sesiones y juntar el pecado y la gracia. Y, y luego las otras dos me parece que se concatenan muy bien. Ujú. Gracias, Daniel. Estoy de acuerdo. Se agrupan muy bien los dos primeros conceptos, pecado y gracia, y los últimos dos conceptos, fe y obras. Fluyen muy bien. Y si empezamos con el pecado, hay una partecita al final que habla acerca de Jesús, pero no es el golpe del evangelio que queremos a veces, así que se van los estudiantes un poco deprimidos, tal vez un poco pues conflictos ah, y eso. Pero si empezamos con el pecado y la gracia, les damos una dosis muy, muy buena de Jesús. Y también la fe, cuando hablamos acerca de la fe, la Biblia habla acerca de la fe como una fe activa y podemos hablar acerca de las obras buenas que fluyen de la fe. Si los agrupamos como una sola sesión. Así que esa es una ventaja muy grande de dividir el proyecto final en dos sesiones. ¿Qué otras ventajas o desventajas ven ustedes? Para mí la ventaja, la ventaja de las dos secciones, como dice usted, compaginan bien esos dos, Ujú, el pecado con la gracia. Porque ujú, si nosotros nos dedicamos a las cuatro secciones, hablaríamos nada más del pecado, ujú, completamente. Entonces, los oyentes pensarían que están mal, completamente. Y como dicen, nos han enseñado ustedes, que tenemos que ver que ellos vean en el espejo que están mal, pero también hay que darle la gracia, hay que darle el evangelio, ujú. para que sientan otra vez que vuelven a la vida. Para mí es mejor en dos secciones, el Amén. pecado y la gracia y fe y obras. Sí, gracias, Leonardo, por hacer hincapié en ese punto importante. Si queremos que el evangelio predomine, Queremos que, queremos enfatizar el evangelio. Y una manera para hacer eso es dividir la lección, el proyecto final, en dos. Y agrupamos los primeros dos y los últimos dos. Ujú. ¿Qué es una desventaja de hacer el proyecto final en dos sesiones? Henry? Sí, Pastor Juan. Bueno, yo considero pronto por el tiempo y considerando que no todos somos creyentes, es verdad que sí, nos van a mencionar el pecado en la primera lección, es correcto. Nosotros lo vamos a entender, los creyentes, pero Ujú, los que no son creyentes, de pronto digo yo, por el laxo, por el tiempo que vamos a estar ahí, que vamos a tomar de ujú. pronto más de una hora, desconozco, no sé, pronto como que hay personas así que se aburren, que dicen, no, que perezoso, y dice, mira que está demorando, o sea, no lo dicen, pero lo piensan. Sí, Y le digo esto porque uno ha pasado por eso, pues antes de ser creyente uno era así también, que a veces lo llevaba y dice, no, dice, ¿qué tiempo? No, espera un rato, nomás vamos a estar 20 minutos, 30 minutos, y resulta que se pasa el tiempo, y uno como todavía no está en los caminos del Señor, entonces ve esas cosas perezosas, así que no le gusta, entonces están ahí más bien porque realmente dice, por ayudarte, por apoyarte. Pero también tenemos que nosotros irlo enamorando, encariñando en ese momento. O sea, yo ujú, pienso hacerlo curso por curso. Como yo ujú, le decía, por ejemplo, le presento lo que es el video en primera instancia, porque el video llama mucho la atención. Que ujú, no es largo, son 8 o 10 minutos, el video más largo creo que puede haber. Y tras eso, una pequeña introducción que será no 2 minutos, 3 minutos mucho, más la lectura que se hace de lo que vamos a estudiar en ese momento, lo que concierne al pecado.
y después ahí la dinámica que viene con las preguntas. Entonces creo yo que los vamos a enamorar, a irlos entusiasmando, a que decirles, bueno, mañana vamos a dar esto, o pasado mañana, o después de 8 días, viene esto, no se pierda, por favor, porque va a estar muy emocionante. Todo lo que han visto aquí, ya veremos lo contrario de eso. Ujú. Amén, Eso es lo sí. que yo pienso. Sí, muchas gracias. Es otra buena opción hacer el proyecto final en 4 sesiones. Porque una desventaja de dictar el curso en 2 sesiones es que cada sesión podría alargarse mucho. Necesitan por lo menos 2 horas para hacerlo, si piensan hacerlo en 2 sesiones, porque tienen que estudiar 2 historias bíblicas, luego las preguntas, luego los videos. Si ellos quieren participar, se larga más. Bienvenida, Zulay, y adelante, Angélica. Pastor, en mi caso yo sí pienso que a las personas que yo voy a invitar, a mí pues lo debo hacer en 4 momentos, porque por los tiempos de las personas y pues aunque uno trate de mostrarles el proceso y ser lo más acertado posible, em, yo creo que la gente no se va, pues todo el mundo tiene algo que hacer y eso va a ser un inconveniente, así uno trate de manejar ahí un poco el tema. En mi caso, lo voy a hacer en 4 momentos. Y pues en un primer momento les voy a comentar que son 4 palabras las que vamos a trabajar y cómo las voy a dividir, en qué palabras se va a manejar en cada sesión y de esa manera, pues para que la gente sepa. Pero sí me tocan 4 momentos. Amén. Excelente. Sí, y eso es el punto más importante. Hay que ver su situación, hay que pensar en las personas a quienes va a invitar, hay que pensar en su propio calendario, hay que pensar en cuánto van a viajar y cuándo van a tener las sesiones y los van a tener una a la semana o dos. Sí, hay que ver todo y tomar una decisión buena en cuanto a eso. Y si quieren hablar con su consejero o con un profesor de Academia Cristo para pensarlo en voz alta, hable con su profesor, hable con su consejero, hable conmigo, cualquier cosa. Estamos aquí para servirle, para ayudar en algunas de esas decisiones un poco complejas. Gracias. ¿Alguna pregunta o punto adicional que quieran agregar acá? Bueno, ahora vamos a ir. Ya saben que en el sitio web pueden encontrar los recursos que van a usar para este proyecto final. academiacristo.com, videos, hojas de estudiantes si las quieren usar y una guía de maestro. Vamos a ir allá ahora. Un momento. Tengo en la pantalla el sitio web de Academia Cristo, www.academiacristo.com. Tenemos algunas pestañas, escrituras, meditaciones, música, Iglesia de Cristo, biblioteca teológica, el discipulado y el grupo sembrador, porque este proyecto final no quiere decir que van a tener un grupo sembrador, si tal vez no quieren un grupo sembrador, pero es el primer paso de un grupo sembrador, este proyecto final. Así que vayan a esta pestaña para encontrar los recursos de un grupo sembrador. También si quieren más información de qué es un grupo sembrador, pueden ver el video ahí.
y ver el mapa, el grupo sembrador en Ruta Cristo Mapa, invitaciones que pueden usar. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, los 4 conceptos. Un curso breve que presenta los temas del pecado, la gracia, la fe y las obras. Este es el primer paso en plantar un grupo sembrador. Así que le damos ahí en los 4 conceptos y vemos los videos, la guía de maestro, hojas de estudiante, en todo aquí. Así que vamos a abrir la guía de maestro que pueden imprimir, pueden descargar e imprimir. Si están usando sus celulares, va a ser un poco pequeño, pero vamos a verlo aquí en la pantalla. Voy a hacerlo más grande también. Y aquí tenemos. ¿Los pueden ver? ¿Está muy chiquita la letra o está bien? No, sí, sí, está bien, pastor. Ok. Tenemos el concepto 2, la gracia. Tal vez es la segunda, es la segunda sesión, es el segundo momento de su proyecto final o el primer momento, la primera sesión, si están estudiando las dos a la vez. Y tenemos la cita bíblica y los 4 conceptos, también los objetivos de la lección 2. Estos nos guían. Hay muchos temas, hay muchas preguntas, hay muchos detalles que podemos resaltar en el curso, pero con los objetivos tenemos un mapa. ¿Dónde vamos a usar nuestro tiempo? ¿Qué vamos a enfatizar? ¿Qué vamos a resaltar para nuestros estudiantes? Pues está aquí en los objetivos, en la caja gris. Los objetivos de la lección 2. En esta lección vamos a usar el método de las 4C para entender Lucas 18, 9 a 14. Vamos a definir la gracia también y explicar cómo somos justificados. 3 puntos muy importantes para nuestros estudiantes. Tenemos la bienvenida aquí, brinda a los estudiantes una calurosa bienvenida. También captar aquí. Muestra al grupo de video de introducción. Asegúrate que todos los participantes pueden ver la pantalla y escuchar el audio. Si no es posible, pueden enviar el video antes. En la primera parte, y si saben, el video se divide en 2. La primera parte que vemos como la parte de captar la atención, la introducción, y para cerrar la lección también, para darnos un resumen, un punto más al final de la lección. En la primera parte hablamos acerca de un fariseo. En esta historia volvemos a ver a un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. ¿Por qué crees tú que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Nos planteamos la pregunta a nuestros estudiantes porque es importante saber un poco del trasfondo de la historia, el contexto de la historia, los personajes y la cultura de ese entonces para entender lo impactante que es la historia. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Tienen algunos detalles que pueden usar para enriquecer nuestro entendimiento de qué es un fariseo y el contexto histórico y cultural? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Vamos a seguir. Luego van a contar la historia y han pensado en Profesor, cómo va. Sí, dígame, Daniel. eh, pues que notamos que el Señor Jesús era muy enfático y ponía como ejemplo muchas veces a los fariseos. Y Ujú. eso pues pienso yo que no es casualidad. O sea, eh,
definitivamente pues percibo que él estaba queriendo decirnos que queriendo mostrarnos que definitivamente por nuestras propias obras no íbamos a poder justificarnos, porque como tú decías, como veíamos en el video, los fariseos eran los, las personas supuestamente más justas de la época, lo más cercano a la santidad, y el Señor les tiraba tan duro. Entonces, o sea, pensaría yo que el Señor quería enfatizar en eso, o qué piensas tú, pastor, al Sí, respecto. sí, sí. Pues en la guía de maestro nos dan un poco de información, pero usted está en lo correcto porque son personajes que todo el mundo veía diariamente. Había recaudadores de impuestos, había fariseos caminando en la calle, probablemente veían a los dos de una manera diaria. Ah, Los recaudadores de impuestos no eran populares por tres razones. Primero, ellos cobraban los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Segundo, en tiempos de Jesús, los judíos estaban especialmente disgustados porque eran gobernados por extranjeros, los romanos. Los judíos que recaudaban impuestos para un gobierno extranjero eran vistos como traidores. Por último, los cobradores de impuestos no eran honestos, solían cobrar más de lo que la gente debía para enriquecerse a sí mismos y ayudar a los alumnos a comprender cómo las personas en ese entonces consideraban a los cobradores de impuestos como los peores pecadores. Ayudará a resaltar el concepto clave de la gracia. El hecho de que el cobrador de impuestos se fue a su casa justificado fue totalmente inmerecido. Esa es la gracia. Así que ya en en este paso de captar, estamos empezando a sembrar las semillas de la importancia de la gracia. En cada parte queremos pensar en cómo voy a hacer hincapié en la gracia, cómo voy a resaltar la gracia, cómo voy a destacar la gracia en esta historia. En cada paso tenemos la oportunidad de hacer eso. Ya podemos preparar la mesa, por decirlo así, para hablar acerca de lo increíble que es la gracia. Bien. Pensando en contar, tienen opciones, pueden contar la historia con sus propias palabras, pueden leer la historia directamente de la Biblia. Y luego tenemos las preguntas de considerar que siempre tenemos. Les hago una pregunta. ¿Cómo pueden destacar, resaltar la gracia usando este paso? El paso de considerar con estas preguntas aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Se soluciona el problema? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Dónde? ¿Objetos? ¿Y quiénes son los personajes? ¿Cómo podemos hacer hincapié en la gracia usando este paso de la lección? Pues, profesor, Daniel. sí, yo pensaría dos cosas. Uno, pues primero haciendo hincapié en quién, o sea, lo que tú decías ahorita, qué era lo que representaba el publicano o el cobrador de impuestos, o sea, qué tipo de persona y cómo la consideraban los demás, versus el fariseo, ¿cierto? Lo segundo es enfatizar en la actitud de cada uno, o sea, cuál era la actitud del fariseo que se ufanaba delante del Señor de ser más santo y de ser justo por sus obras, versus la actitud del publicano que era de arrepentirse, de humillarse delante del Señor, como lo dice al final el pasaje, todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado.
Y tercero, ver cómo se soluciona el problema. O sea, cuando el Señor dice, ¿quién de los dos fue justificado a su casa? ¿Sí? Ujú. Y el Señor mismo responde, téngalo por seguro que el publicano. Entonces, pues sería como, pensaría yo que esos 3 puntos son la clave allí. Ujú. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere dar un punto adicional o hacer otra pregunta? Otra vez van a imprimir esta guía de maestro o tenerlo a mano para prepararse y para guiar en su clase. Así que puede tener la hoja enfrente de usted durante la clase. Querrá haber estudiado suficiente para no leer cada respuesta, pero puede tenerlo como chuleta o como lo llaman en su país. En algunos países dicen chuleta como una hoja que nos ayuda. En Colombia le decimos como pastel. A pastel. Es pastel del examen. Ok, y también tenemos esta parte de consolidar cuál es el punto principal, un resumen de 5 a 10 palabras. Un ejemplo, Dios perdonó al cobrador de impuestos por gracia. Tu resumen puede recalcar qué es la gracia. Siempre queremos dar hincapié en eso, queremos recalcar eso, la gracia. Se trata de la gracia. Que acá lo veo en la historia, tenemos algunas sugerencias allí durante su meditación, durante su preparación, tal vez pensará en algo más que puede poner ahí, puede agregar algunos apuntes personales acá. En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo. Siempre queremos que sea un punto clave, la gracia, pero aún más en esta lección llamada la gracia. Así que en el hecho de que alguien que para las personas no merecía el amor, aún así lo recibió y fue justificado ante Dios. Las personas estaban en lo correcto en pensar que el cobrador de impuestos no merecía el amor de Dios. De hecho, nadie lo merece, pero Dios lo justifica, nos justifica también por causa de Jesús. Aquí puedes repasar lo que significa el término justificar. Justificar quiere decir declarar no culpables del pecado. Y asegúrate de mencionar en esta sección que esta historia sucedió mientras Jesús iba en camino a Jerusalén a sufrir, morir y resucitar. O sea, la obra de la salvación nuestra. Se ve la gracia en Dios en los hechos concretos de Jesús, recibiendo la culpa de nuestro pecado para que pudiéramos ser declarados inocentes. Y luego tenemos la pregunta de la cuarta pregunta que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, pastor. Ahora tenemos la parte donde definimos algunas de las palabras aquí. ¿Qué es la gracia? Tenemos un versículo bíblico que podemos citar y buscar y leer durante nuestra clase, durante su proyecto final. También tenemos algunas sugerencias que queremos resaltar. La gracia es el amor no merecido de Dios. El pasaje bíblico, la primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. También otros. Hay muchos pasajes que pueden ver. ¿Cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia? Puede comentar eso con los pasajes.
¿Y cuál es el resultado de Dios al mostrarnos su gracia? Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Y luego tienen una oración que pueden usar para terminar, cerrar su lección. ¿Cuáles son sus preguntas hasta ahora? Profesor, una pregunta. Ustedes que ya están más experimentados en estas clases, más o menos el tiempo que se demora cada sesión, lo calculamos en 30 minutos, 45 minutos, una hora. ¿Cuánto más o menos se demora uno, digamos, Sí, siguiéndola al pie de la letra? sí, en la guía de maestro tenemos sugerencias, así que una bienvenida de 5 minutos, un captar de 10 minutos, así que sumamos es 15, luego 5 minutos de contar o leer la historia es 20, luego 10 más para las preguntas de considerar, si pueden ver ahí, así que son 30 y unos 10 más, 40 sumando bien, 40 y luego esta última parte, ¿cuánto? ¿Cuál es la sugerencia? 15 más para la última parte, así que 40, 51, 55 y más, un poco más para terminar toda la conclusión y la oración. Son una estimación, una sugerencia de una hora para cada lección. Así que dependiendo de la situación, a veces yo estoy trabajando con un sembrador en Costa Rica y él me dice que estas lecciones duran 1 hora y media porque sus estudiantes siempre tienen muchas preguntas y platican, tienen el tiempo y luego se van. Pero siguiendo la guía del maestro, la estimación y la sugerencia es 1 hora. Zulay, Buenas noches, pastor. No se oye muy bien, pero mi pregunta es la siguiente. Una vez que culminemos los 4 conceptos, ¿qué informe vamos a entregar? ¿Usted tiene una plantilla para nosotros llenar o preguntas? ¿Nos las envían? O sea, ¿cómo vamos a entregar el proyecto? sí, sí, exactamente. El profesor Luis Acosta va a enviarle un formato, un documento, pero básicamente es un registro de las personas quienes asistieron y también una evaluación de tal vez de si usted piensa que van a continuar estudiando con usted o si es solo un curso y nada más. Y también, ¿qué más dice? Básicamente es un registro de cuándo se dio la lección y quiénes asistieron. Pero su profesor va a dar eso. Soy sustituto nada más, pero tengo acceso a eso, pero el profesor en el tiempo indicado va a darle el registro. ¿Eso tiene sentido, Zulay? Bueno, pastor, no se oye muy bien. Está entrecortada la señal. De verdad que no hay buena señal donde yo estoy. Pero de todas formas yo revisaré la clase grabada para ver qué fue lo que usted dijo en realidad, porque la Ok. señal aquí está pésima. Ah, qué extraño. La escucho muy, muy bien, muy clara. ¿Los demás me pueden escuchar? ¿Me pueden oír? Sí, pastor. Sí, pastor, yo lo escucho bien. Ok. Lo siento, Zulay, por su conexión. No, pastor, lo que pasa es que aquí donde estoy es muy difícil la señal. O sea, de verdad que aquí en el país es un poco complicado. Entiendo. A lo mejor usted me oye bien, pero ya usted la señal se va entrecortando y escucho medias palabras nada más.
Entonces, Mm, al terminar la clase, veré la grabación que ustedes envíen. bien. Gracias por su dedicación. Vamos a regresar aquí. Eso. Gracias. Ok. Pues vamos a pensar en cómo podemos sacar la plática, cómo podemos hacer que nuestros estudiantes participen bien. ¿Qué podemos decir para animar la participación de los estudiantes? Pueden escribir algunas sugerencias en el chat, pueden levantar la mano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir para animar la participación de sus participantes? Daniel. Sí, pastor. Pues una manera es eh, eh, pedir opiniones personales, ¿sí? Yo Mm, sé que cuando nosotros estamos enseñando la palabra, pues no estamos dando opiniones personales, sino que estamos enseñando la palabra. Pero a las personas a veces les gusta opinar sobre lo que ellos piensan y eso es pues valioso porque en últimas puede enriquecer la enseñanza, ujú, porque pues cuando muchas veces decimos lo que nosotros pensamos eh, y pues nos aclaran cómo son las cosas, eso nos hace reflexionar. Entonces, pues una buena forma de estimular la participación es esa y otra pues es como enfatizar en el respeto, ¿sí? En el que no vamos a desacreditar la opinión de los demás, sino que lo vamos a hacer con todo el respeto del caso. ujú. Muchas gracias. Así que queremos crear un ambiente de seguridad. Aquí podemos decir lo que queremos, respetando a los demás. Es un lugar seguro. Y también usted mencionó algo muy importante, el tipo de pregunta que hacemos. Hay tipos de preguntas que solo tienen una sola respuesta y las personas se asustan, tienen miedo, no quieren estar allí hablando y se equivocan y hay vergüenza y no quieren eso. Así que si les damos algunas preguntas que son preguntas abiertas con muchas respuestas correctas, una pregunta personal, por ejemplo, ¿qué piensas sobre eso? Pues, si estoy pensando algo, es correcto. Oh, ¿dónde has experimentado esto? Ah, pues en mi experiencia he visto esto. No es una respuesta incorrecta y cada persona puede tener una respuesta diferente. El tipo de pregunta y las preguntas abiertas y la seguridad, el respeto. ¿Alguien más? Angélica, Henry, Leonardo, Zulay. Pues pastor, yo lo que veo es que este proyecto es un proyecto de bastante responsabilidad y de bastante pertenencia por parte pues, de cada uno de nosotros para poder cumplir los objetivos y seguir los lineamientos que ustedes dan a través de todas esas instrucciones y todas esas guías y todo eso, con el objeto de no ir de pronto a hacer cosas o a decir cosas que no sean las correctas. Por eso, pues, hay que prepararnos muy bien. En mi caso, me toca leer muy bien muchas veces eso y entenderlo y poder para poder
pues generar una buena reunión, un buen producto, que sea lo que se pretende hacer y no ir de pronto a, mm, sí, a equivocar en el objetivo de este proceso. Ujú. Amén. Nos preparamos bien. Tenemos el vínculo entre ustedes, los estudiantes. Se pueden animar los unos a los otros. Ustedes tienen la conexión con sus profesores, quienes quieren ayudarles. Pero sobre todo, entregamos todo en las manos de Dios. Nos preparamos bien y entregamos todo en las manos de Dios. Sí. Pues tal vez en un sentido, yo necesito esta diapositiva también. ¿Cómo podemos fomentar la participación de nuestros estudiantes en el grupo? Podemos tener y hacer preguntas abiertas, como ¿qué preguntas tienen? Es un cambio sutil, es un cambio pequeño de ¿tienen algunas preguntas? Sí, no. ¿Qué preguntas tienen? Es una expectativa de que hay preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Podemos hacer eso. Podemos darles tiempo para que piensen. Algunos expertos de la educación dicen que un profesor tiene que hacer su pregunta y empezar a contar a sí mismo en silencio hasta 7 o 10 segundos, porque es una pregunta que ellos necesitan pensar en la pregunta. Podemos usar contrapreguntas, reformular las preguntas. Si la primera vez que la hacemos no entienden, voy a cambiar un poco de la pregunta para explicarla mejor. Una contrapregunta. Y también podemos ayudarlos a que encuentren la respuesta. Por ejemplo, en la pregunta, ¿en qué versos y palabras vemos el amor de Dios? Pues una pista. Una pista aquí es versículo 20. Busquen el versículo 20. Podemos darles algunas pistas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, ninguna. Ok. Aquí tenemos un mensaje importante. Hay que empezar su proyecto final desde ya, agendando al menos la primera sesión que va a enseñar. Hemos visto, pues es un curso largo, 14 sesiones, y las personas a veces demoran en agendar la primera lección y no empiezan hasta después de lección 14 y no pueden terminar o no pueden, no encuentran obstáculos. Así que es importante agendar un tiempo para empezar desde ya, para que tengan la conexión con la clase todavía, para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan cobrar ánimo en el grupo. Pues el profesor Luis Acosta va a poner la tarea en el grupo de WhatsApp y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia. Gracias por amarnos, porque no lo merecemos. Gracias por enviar a Jesús. No lo merecemos. Gracias por tu amor infinito. No lo merecemos, pero tú nos das ese regalo tan grande. Ayúdanos con nuestro proyecto final, porque queremos que otras personas sepan de tu amor. Ayúdanos en cada paso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias a ustedes.